están? Bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo episodio de Bing Bang, la gran explosión social. Este programa por redes sociales, programa de radio por redes sociales que está organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Regional de la región de Coquimbo, pero que está por el tema de las redes sociales también, va a ser emitido para que todo el mundo, todo Chile, pueda enterarse de lo que está pasando en distintas áreas. Hemos hablado de educación, de salud, hemos hablado de inclusión, estuvimos hablando también de diversidad sexual, educación sexual, y ahora tenemos el agrado de tener a un gran compañero, un compañero muy querido, muy cercano también, que se maneja harto en el tema, porque hoy vamos a hablar de los trabajadores honorarios a los trabajadores informales, cómo está la precariedad laboral desde antes de la pandemia, de forma irregular, y por supuesto ahora con la pandemia se acrecentaba mucho más. Por eso tenemos el día de hoy a mi querido compañero Pablo Rojas Varas, presidente del Sindicato de Honorarios del Servicio Público de Antofagasta, y también perteneciente a la Federación Nacional a Honorarios del Estado. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hola Solange, bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Oye, gracias a ti, sé que te estamos quitando tiempito porque tú andas por todos lados haciendo cosas, has trabajado harto en el tema del plebiscito del 25. Pero mira, para ir de lleno, es un temazo, un tremendo tema que hay que desmenuzar, porque ¿cuánto, así como aprox de lo que tú conoces, del panorama que tú conoces, cuántos trabajadores informales honorarios del servicio público, especialmente el servicio público, hay en Chile o en la región en este caso? ¿Cómo es el panorama de los trabajadores? Bueno, esa es una cifra que es difícil conocerla tan certeramente porque no existe propiamente tal, digamos. Nosotros eh, hemos levantado en base a diferentes fuentes. eh, ¿Y por qué no existe como tal? Porque el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos tienen eh, la de los honorarios de los servicios públicos, de los ministerios, subsecretaría y algunos servicios descentralizados, pero la mayor parte de las y los honorarios en estos momentos no está ahí, sino que está en los municipios. Tenéis 345 municipios, ¿cierto?, que cada uno opera de manera autónoma, corporaciones municipales, salud primaria, escuelas, qué sé yo. Y yendo a información que sacamos desde la Dirección de Presupuestos, Impuestos Internos y el SINIM, que es el Sistema de Información Nacional de los Municipios, hace un par de años llegamos a la cifra de 370.000 honorarios, ¿ya?, a nivel nacional. Eso, para que la gente lo entienda, porque está muy arraigada esta idea de que en el Estado como que los trabajadores y trabajadoras o los funcionarios públicos son inamovibles, ¿ya? Bueno, eso pasa más o menos con las personas que están en situación de planta, son Claro, honorarios, en o sea, contrato son planta. funcionarios de planta, eh, que, que han pasado como de más del 50% a comienzos de los 90 a menos del 20%. En estos momentos, en el Estado, en general, en todo el Estado, menos de un tercio, digamos, menos de un tercio de las y los funcionarios son planta, ¿ya? Hay probablemente como un 40%, casi un 40% de contratas, ¿ya? Que son personas, son como los plazos fijos, ¿cierto?, en el sector Se privado. renuevan año a año Año también. a año, sí. Eso hace que la gente no acumule ahorros ni nada, porque año a año, por eso la gente del servicio público termina, es despedida o renuncia, independiente del tema, y se queda con lo que tienen hasta el momento, ¿no? Sí. Y bueno, tenéis como un tercio que son honorarios, que eso ya es como que la mayor precariedad, porque, no sé, una de las diferencias de los contratas con los plantas es que a los contratas, al menos el servicio público, les paga sus imposiciones, digamos. Se las descuenta como cualquier otro trabajador. En el caso de los honorarios, es una situación donde te pueden despedir, o sea, te contratan por un año, o te pueden contratar por 6 meses o por 3, y sin ningún motivo te pueden despedir de una semana para otra, sin problema, digamos. Y todas tus disposiciones te las pagáis tú con tu propio sueldo. Entonces, para todos los efectos,
los honorarios son trabajadores independientes, digamos, para los servicios públicos. Sin embargo, lo que ocurre es que la mayor parte de ellos, yo diría que más del 70%, llevan más de 2 años trabajando en un servicio público. Cuando digo más de 2 años, no digo 2 años y medio, estoy diciendo 5 años, 10 años, personas que llevan 25 años trabajando a honorario, por lo tanto con ninguna seguridad, lo que ciertamente no solo afecta la condición de las y los trabajadores, sino que también afecta la calidad de las políticas públicas que se le prestan a la ciudadanía. Pablo, ese es un tema. ¿Qué pasa también con el tema de los horarios, de los honorarios? ¿También no está regulado eso? Mira, la gente tiende a pensar que, bueno, cuando se cambian los gobiernos, ¿cierto? Porque cuando los gobiernos hablan de modernización del Estado, por ejemplo, que se habla mucho desde hace bastantes años, eso tiene una contraparte de precarización del empleo, ¿ya? Precarización del empleo público. Aumento del subcontrato, aumento de los honorarios, reducción de las plantas. Y cuando cambian los gobiernos, ¿cierto? Hay, no sé, llega un nuevo alcalde o alcaldesa, jefes de servicio, etcétera, vienen con sus equipos de confianza, ¿cierto? Y muchas veces esos equipos de confianza son honorarios con sueldos millonarios, o sea, honorarios con sueldos de 3, 5, 7 millones, en este momento en cargos altos del gobierno a honorario, gente que perfectamente trabaja en empresas que son cargos de confianza, pueden ganar perfectamente entre 7 y 9 millones, pero ellos no son ni el 1% de todos los honorarios del Estado, digamos, ¿ya? Claro. Y la mayor parte, el otro 98, 99%, son personas que trabajan a jornada completa, ¿ya? A jornada completa, ejecutan, la mayor parte son personas que ejecutan programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Educación, que tienen una relación de subordinación y dependencia, o sea, que marcan horarios, que reciben órdenes directas de su jefatura, formales e informales, que usan la ropa del servicio, etcétera. Para todos los efectos reales y prácticos son trabajadores y funcionarios. Para los efectos legales son independientes. ¿Sabes qué me llama la atención? A lo mejor no es directamente lo que estamos hablando, pero yo estuve trabajando en la Junji. La Junji funciona también, tiene sus jardines infantiles clásicos, son directamente de la Junji, y tienen los jardines infantiles vía transferencia de fondos. Y me llama la atención lo que tú decías, porque para la cosa legal no están considerados, no están valorizados ni respetados los acuerdos, pero sí para usar el uniforme, cumplir horarios, trabajar en horas extras, en el fondo para todo sí, pero para esto no. Y en los jardines infantiles que te contaba es lo mismo. Los vía transferencia de fondo que lo administran, en este caso los municipios, son jardines infantiles que bueno, están dando horario, dependen también de una subvención, depende por cantidad de niños, y claramente funciona como así. En el fondo, cuando hay cosas positivas, son Junji, cuando pasa algo extraño, no lo son. ¿Cómo ves, allá del tema del que te contaba, el ejemplo de los jardines infantiles o esto, desde cuándo, Pablo, está pasando esto y cómo se comenzó a despertar? Porque esto viene mucho antes del 18 de octubre del año pasado, ¿cierto? Mira, esto hay que verlo en un contexto más amplio, que es el contexto de la precarización del trabajo a nivel mundial. Y cuando hay gente que dice o no entiende qué es el neoliberalismo, por ejemplo, bueno, el neoliberalismo es el modo de producción que tiene el capitalismo para mercantilizar los derechos, o sea, cuestiones por las cuales antes pagaba el Estado por nuestros impuestos, que cada uno tenga que pagar de acuerdo al tamaño de su bolsillo, ¿cierto? Salud, educación, previsión, vivienda. Pero también el neoliberalismo supone el debilitamiento de los estados, que obviamente, como se debilitan, no pueden responder ni garantizar derechos sociales, ¿cierto? Entonces,
a nivel del trabajo en general se precariza el empleo, o sea, cuando vemos que en estos momentos hay decenas de miles de personas, ¿cierto?, andando en bicicleta o en moto para ir a dejar la comida que nosotros pedimos por estas famosas aplicaciones, ¿cierto? Esos son trabajadores precarizados. Que uno se pregunta, ¿tienen o no tienen jefe? Bueno, sí lo tienen, ¿cachai? ¿Tienen relación de subordinación y dependencia? Sí la tienen. Es un tema que está en proceso de ser regulado a nivel mundial. De hecho, hace poco más de una semana salió el primer fallo de un tribunal laboral en Chile que reconocía una relación de subordinación y dependencia entre un repartidor de comida de una de estas plataformas y la plataforma. ¿Ya? O sea, donde el tribunal decía la plataforma es la jefa de esta persona, ¿ya? Y de hecho lo había despedido, la plataforma lo despidió. ¿Cómo lo despidió? Le borró su cuenta y por lo tanto no podía seguir. Entonces, eso pasa también con los subcontratistas en toda la cadena productiva, ¿cierto? En la minería, los conmutados, en las industrias forestales, en el retail, etcétera. Bueno, en el caso del Estado, lo que ocurre acá es un proceso que se inicia a comienzos de los 90, ¿ya? Y se empieza a profundizar durante toda la década del 90 y los 2000, en donde empieza a ocurrir esto de que las plantas pasan de ser aproximadamente un 50% de la dotación del Estado y bajan a medida que crecen las contratas y los honorarios, ¿ya? Si uno hace una correlación de eso con la calidad de los servicios públicos, ve que en la medida que se precariza el empleo público, o sea que bajan las plantas, o sea que baja el empleo público, digamos, con cierta seguridad y se empieza a contratar a personas con contratos precarios, también la prestación de los servicios públicos se precariza, ¿ya? Se hace más mala. Entonces, hay mucha gente que dice, mira, los servicios públicos son malos y estos tipos, ¿cierto?, son inamovibles. No, lo que pasa es lo contrario. Lo que pasa es que los inamovibles son muy pocos y la mayoría son personas precarizadas, digamos. Y eso tiene como consecuencia que los servicios públicos estén en una situación también más precaria. Y una sola cuestión como para terminar esta idea. Hay países que probablemente tienen los estados más eficientes en el mundo, uno de ellos es Japón y algunos otros países de Europa Occidental, que tienen estatutos de especial protección de su empleo público, ¿ya? O sea, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que es el modelo del que bebe un poco Chile, que en Estados Unidos cambia la administración, o sea, llegó Trump y Trump cambió todo los trabajadores y trabajadoras del aparato fiscal, ¿ya? Ahora si gana Biden va a pasar lo mismo. Entonces, ese conocimiento, ¿cierto?, del empleo público se va después que se pierde una administración. Ya, en el caso de los países que te digo yo, el empleo público está protegido contra los vaivenes de la política. Entonces, tú tienes un sector, digamos, que es permanente y que por lo tanto va mejorando cada vez más porque va aprendiendo o manteniendo los conocimientos que ya tiene, ¿cachai? Entonces, da lo mismo si gana la derecha o gana la izquierda, tú tienes que las capacidades instaladas en el Estado no van a cambiar, mayormente cambia el signo político de quien gobierna en un determinado momento. Y eso no pasa en Chile. Y eso no pasa en Chile, es verdad. Ayer estábamos hablando en otra entrevista con un abogado que nos contaba que claramente esto viene de la Constitución también. Esto viene, y por eso también es tan importante poder quizás incorporar en esta nueva Constitución estas áreas que están ahí, o en letras chicas o de lleno no están. Pablo, estos anuncios que hizo el presidente Sebastián Piñera con respecto al apoyo a los trabajadores honorarios, dentro de tu perspectiva, ¿se han hecho efectivos?
¿Han cubierto lo que se ha dicho? O sea, yo tengo mi respuesta, pero me gustaría, tú que estás ahí en el medio del asunto, saber cómo ha sido eso, si es que eso se ha cumplido o no. Mira, como todo lo relacionado a la pandemia, la- las políticas públicas más eficaces han sido aquellas que han sido pagadas con la plata o con el esfuerzo de los trabajadores, más que del Estado. Probablemente la más importante de ellas es el retiro de 10% de la AFP, que era plata nuestra, o sea, plata nuestra para, ¿cierto?, solventar la crisis económica derivada del COVID. Y sucedió algo similar con la ley de protección del empleo y también con estos bonos a la clase media o estos préstamos a los sectores medios y a los trabajadores y trabajadoras honorarios. Son lo que son préstamos. Es plata que uno después devuelve. ¿Cachai? No es plata que el Estado sacó de su bolsillo y te pasó, digamos. Es plata que luego hay que devolver. ¿Y cómo se devuelve en el caso de los honorarios? Con una mayor cotización en las boletas de honorario de los próximos 3 años. Entonces, son medidas que finalmente siguen esta misma línea de afectar a las y los trabajadores, ¿ya? O sea, en la práctica de reducir su capacidad de consumo, su capacidad de pago, porque en el fondo tú sabes que la plata que te llegó ahora, ¿cierto?, es plata que después vas a tener que pagar, y por lo tanto, si tú antes ganabas 100, ya tienes que hacerte la idea que esos 100 que vas a ganar en el futuro ya no van a ser 100, van a ser 95 o 90, porque tienes que pagar, aparte probablemente del crédito del banco, del de consumo, del hipotecario, una deuda con el Estado. Entonces, y en ese sentido, quienes estamos pagando somos las y los trabajadores, y bueno, yo creo que una de las cuestiones más llamativas de esta situación que pasó con el famoso bono de clase media, ¿cierto?, que al parecer habrían 473.000 personas que habrían declarado que habían reducido más sus remuneraciones o sus rentas para acceder, y que parece ser que no habría sido tal. Bueno, eso está por verse. O sea, efectivamente el Servicio de Impuestos Internos no tiene los elementos para decir si efectivamente esas personas mintieron o no mintieron, ¿ya? Por eso van a haber investigaciones y todo el tema. Pero no deja de llamar la atención, sobre todo porque justo esa misma semana también ocurrió este famoso perdonazo a Ponce Lerú, ¿cierto?, que pasó de pagar $62 millones a pagar 3, en circunstancias que la plata que defraudó, que significó además defraudar el sistema político, ¿cierto?, pagarle a los políticos de prácticamente todos los partidos, ganó como 2 o 3 veces más de lo que en principio se le había cobrado como multa, y después esa multa se le reduce en casi un 95%. Entonces, efectivamente, yo tiendo a pensar de que la crisis la hemos pagado principalmente las y los trabajadores, y la vamos a seguir pagando, ojo, porque hoy día, para darte un dato más, hoy día salió una noticia, ¿cierto?, de que Turbus, ¿cierto?, esta famosa empresa que yo creo que mucha gente le tiene mucha mala porque su servicio los accidentes, todo lo que el historial que tiene, está cercana a la quiebra, ¿ya? Porque se acogieron a la ley de protección del empleo, pasaron a prácticamente el 40% de sus trabajadores y trabajadoras a acogerse a esa ley, y ahora que les dura eso hasta este mes nomás, el próximo mes ya no podrían acogerse, van a probablemente despedir a muchos de esos trabajadores. O sea, no los van a recontratar, los van a despedir. Bueno, y eso va a pasar en muchas otras empresas que se han acogido a la ley de protección del empleo. Pablo, ¿qué cosas o de qué forma se podría regular este vacío legal que hay con respecto a la precariedad de los trabajadores, los horarios?
dentro de esta nueva constitución, en lo concreto? Así, si alguien, un ciudadano te pregunta, Pablo, ¿cómo puede llegar a legalizarse algo o regularizar en la nueva constitución? ¿De qué forma? ¿Qué cosas deberían estar presentes en esta nueva constitución? Mira, si hablamos del sector público, en estos momentos, acá hay cuestiones políticas. O sea, en estos momentos con esta constitución se podrían hacer modificaciones a las leyes orgánicas constitucionales de bases administrativas del Estado, o sea, las grandes leyes que rigen el empleo público, ¿ya? Por ejemplo, la ley de municipalidades indica que la cantidad de honorarios puede representar hasta un 10% del costo de la planilla de trabajadores de planta, ¿ya? Entonces, formalmente, tú no puedes pasar ese 10% en plata de honorarios, pero desde el 2005 existe un decreto del Ministerio de Hacienda que crea los honorarios por programa, y ahí tú te saltáis esa prohibición legal y puedes contratar honorarios por la plata que queráis, digamos, con traspaso de plata de los ministerios. Entonces, eso podría perfectamente regularse en una ley orgánica constitucional, digamos. El tema es que hay leyes orgánicas constitucionales, ¿cierto?, que son leyes de quórum calificado, que requieren más del 50% de los votos del Parlamento para aprobarse. Y por lo tanto, las veces que han querido cambiarse esas leyes, hay un sector que se ha opuesto, que por lo general es el sector de la derecha. No siempre, también hay sectores de la exconcertación que se han opuesto en su momento. Entonces, son cuestiones que se pueden cambiar por ley, pero sí, por ejemplo, a nivel constitucional, tú puedes crear un artículo que indique que el Estado, por ejemplo, si tú vas a poner que el Estado va a garantizar los derechos de las personas, los derechos, por ejemplo, a educación, a salud, tú perfectamente puedes crear un artículo que diga que el Estado tiene que generar las condiciones laborales que permita que las trabajadoras y los trabajadores del Estado o funcionarios públicos puedan efectivamente tener las condiciones para garantizarle esos derechos a las personas, ¿ya? Tú no puedes generar políticas públicas de estados que garanticen derechos sociales si no tienes una estructura de empleo público que tenga la experiencia, el conocimiento, la formación y la seguridad laboral para llevar esas políticas adelante, entendiendo que son políticas de largo plazo, ¿cachai? Entonces, eso se puede hacer en la Constitución. Lo otro también permitir legalmente la huelga de los trabajadores y trabajadoras del Estado, que la Constitución actualmente lo prohíbe. Pero en el caso incluso del sector privado, hay un derecho, ¿cierto?, que está reconocido, que es el derecho al trabajo. Y el derecho al trabajo, que está reconocido en esta Constitución, dice que las personas tienen la libertad de escoger el trabajo que quieran. Pero eso es algo tremendamente perverso y mentiroso, porque yo no puedo escoger qué trabajo voy a tener. Nadie puede escoger eso. Nadie puede escoger, prácticamente. Porque precisamente, y por eso el derecho laboral es diferente al derecho civil. El derecho civil parte de la base de que en un acuerdo entre dos partes hay una relación de igualdad. En el derecho laboral a nivel mundial, digamos, se reconoce que la relación es de subordinación y dependencia, es desigual. Y por lo tanto el derecho laboral se constituye para efectos de equiparar esa relación que objetivamente es desigual. Entonces, una cuestión que es fundamental también para el caso del trabajo privado es crear artículos que permitan, por ejemplo, que el Estado garantice el trabajo digno, ¿ya? El trabajo digno en el marco de las convenciones internacionales ratificadas por Chile en temas de trabajo, donde indica qué significa trabajo digno, ¿ya? Es simplemente decir, mira, las convenciones de la Organización Internacional de Trabajo que nosotros ya hemos firmado, pasémosla a la Constitución, se acabó, ¿cachai? Y generar luego política pública al respecto. Y
evidentemente cuestiones muy, muy sentidas por el movimiento sindical, permitir la negociación por rama, que antes existía, consagrar el principio de titularidad sindical, la protección de los sindicatos, la participación de los sindicatos en los directorios de las empresas, sobre todo en el caso de las empresas del Estado o donde tenga participación el Estado, etcétera. Hay una serie de cosas que la verdad nadie está inventando nada nuevo, muchas de ellas ya existían antes de la dictadura y habría que recuperarlas, y otras habría que hacerse cargo del nuevo mercado de la industria del trabajo, donde las tecnologías se convierten también en empleadoras. Pablo, la negociación por rama. ¿Me puedes contar un poquito de eso? El otro día estaba hablando con algunos trabajadores de acá de la región y me hablaban de esto, pero quizás la gente no conoce, no recuerda mucho porque antes estaba, ahora no. ¿A qué se refiere la negociación por rama? La negociación por rama se refiere a que existen ramas de la producción, si se quiere, o de los servicios. La minería, la industria forestal, de la pesca, la industria portuaria, los servicios, etc. Entonces, lo que ocurría antes, nunca se logró desarrollar del todo, pero era que las confederaciones, por ejemplo, de las empresas del cobre, no negociaban solamente por empresa, sino que se articulaban nacionalmente como rama de trabajadores del cobre, lo que evidentemente hacía que su posición negociadora frente a las grandes empresas, extranjeras o nacionales, fuera mayor, ¿ya? Y significara en el fondo unas mejores condiciones para las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, lo que pasa en dictadura y con la constitución del 80 y el plan laboral de José Piñera es que se elimina eso y se pasa a la negociación por empresa. E incluso en la concertación se crea el famoso multirut, que generaba, por ejemplo, que la empresa líder, ¿cierto? Un conglomerado gigantesco, ¿cierto? Que luego fue comprado por la gringa Walmart, tuviera diferentes RUT, siendo la misma empresa líder, diferentes RUT, ¿cierto? Dependiendo del local, dependiendo de la ciudad, y por lo tanto, cuando el sindicato nacional, por ejemplo, quería negociar, por ley no podía negociar a nivel nacional por todos los trabajadores, por todos los reponedores del líder, por ejemplo, a nivel nacional. Por las ¿Qué estrategia más buena hicieron? Porque sí, lo que quieren es que no se unan, que no se junte la gente, que no converse, que no se conozcan, y que lo que armamos acá sea acá y no allá. Porque claramente al separarlo, al segregarlo, significa que tienen más poder. La jerarquía se hace mucho más potente. Así es. Qué heavy. Pablo, bueno, tú eres psicólogo de profesión, me imagino que más allá de las reuniones, cabeceando ahí con todo el equipo de la federación o del sindicato, también te has encontrado con realidades, me imagino. Tú estás bien metido en el tema social, entonces, desde tu área, del área de la psicología o del área social, ¿cómo has visto ya el cotidiano? A la gente, a los trabajadores que se han acercado, que te han contado, que han escrito mails, que has conocido historia. ¿Cómo ha sido el área como más interna de estos trabajadores que ya eran precarios, con la pandemia han sido más precarios? Muchos de ellos no reciben los bonos porque estos bonos tan extraños que tengo que ganar más de 200, más de 300, menos de 500, pero si gano menos de 200.000 pesos no recibo bonos. O sea, ese tipo de cosas, desde la moral, de la dignidad humana, ¿cómo ves tú? Mira, partiendo de lo último que decís, por ejemplo, los bonos por los PMG, ¿cierto? Por el programa de mejoramiento de gestión que reciben los funcionarios públicos por, en el fondo, cumplir sus metas anuales, los honorarios no los reciben. El 90% de los honorarios no recibe los PMG, que sí reciben los contrata y los planta, aun cuando los honorarios en muchos servicios contribuyen al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores para que los contrata y los planta reciban los PMG. Entonces, eso dimensional, digamos. O sea, no existe.
Ahora, otra cuestión que es importante, que la mayor parte de las y los honorarios ejecutan directamente la política pública. Entonces, eso significa que son personas que están en contacto directo con los sectores más vulnerados del país. O sea, la familia que antes estaba en el puente, luego en el ingreso ético, ahora en el subsistema de seguridad de oportunidades, los que ejecutan los programas calle, abriendo camino, los que ejecutan los programas de la JUNAEP. Bueno, todo eso lo realizan honorarios, fundamentalmente. Y por lo tanto, se han visto en situaciones de tener que encontrarse con estas familias vulnerables que en el marco de la pandemia se han visto más vulnerables aún. O sea, se han tenido que relacionar con mucho mayor sufrimiento y vulneración de la que antes se encontraban. Además, con el aumento de las situaciones de violencia doméstica, violencia contra los niños, y en circunstancias que, por ejemplo, programas de Cernamec que tendían a contribuir a eso fueron suspendidos durante este gobierno en el marco de la pandemia. Entonces, las redes institucionales también se redujeron. Entonces, ahí hay otro problema al que se han visto expuestos o expuestas, digamos, pero también la tremenda incertidumbre por no saber si es que van a tener pega, porque precisamente los presupuestos municipales se han reducido tremendamente, ¿ya? Hay muchos municipios que están en cesación de pago, porque, bueno, se pospusieron los pagos de las patentes de los comerciales, de los permisos de circulación, etcétera, que en el fondo es la plata directa que le entra a los municipios, y por lo tanto hay muchos honorarios que no saben si van a tener trabajo el próximo año. Si a eso le sumamos que la reducción de presupuesto en el marco del proyecto de presupuesto 2021 que está en este momento discutiéndose en el Congreso, ha significado que se hayan reducido en un 40, en un 60, en algunos casos en un 90% algunos programas por parte del Ministerio de Hacienda. Eso puede significar claramente dos cosas. Primero, despidos en el sector público, principalmente honorarios, o no despidos, sino que rebaja de sueldo y además sobrecarga de trabajo a partir del 2021, para que no te echen. Entonces, son situaciones bien complejas que se están viviendo y que se van a seguir viviendo el próximo año también. Claro, y todas esas situaciones complejas, más lo que tú contabas, el contexto también del desamparo emocional que han tenido, la reducción de estos programas del Cernamec, más la incertidumbre de no saber qué va a pasar, más la presión de que, bueno, si me mandan a trabajar de lunes a domingo, por la necesidad yo lo voy a tener que hacer. Entonces al final es un sistema que te obliga a aceptar, en el fondo, te obliga, y hace mucho rato ya nos tienen obligados a aceptar condiciones, no solamente en los trabajos del Estado, sino también en el trabajo privado también. Hay muchos trabajos que están irregulares y que el sistema, como no hay protección para el trabajador en general, se tienden a aceptar. Pablo, para culminar ya, no sé, hay trabajadores de planta, que como son de planta, quizás no entienden lo que es ser contrata, y los que contratan no entienden lo que es ser honorario. Independiente de la situación que estén viviendo cada uno, ¿cuál sería tu llamado para este 25 de octubre respecto a esta área, al área de regular la precariedad laboral? Y no sé, ¿cuál es tu llamado para el 25? Bueno, obviamente a ir a votar, a aprobar convención constitucional, pero ese es solo el comienzo, ¿ya? Este es un proceso muy largo, ya que no se acaba en el plebiscito ni se acaba en el proceso constituyente. Ya el proceso constituyente es un hito inicial, importante, pero inicial, de un proceso de transformaciones que perfectamente podría durar 5 años, ¿ya?, en producirse, ¿ya? Es una carrera, es una maratón, ¿ya? No es algo que se va a tomar un año. Y en ese sentido, el llamado que nosotros hemos tratado de llevar también a la práctica como federación
es la necesidad de contrarrestar la fragmentación que el mismo sistema político institucional ha producido, que no ha producido solamente, ha producido en los trabajadores del sector privado, ha producido en las organizaciones vecinales, ha producido en el mundo de la cultura, y también ha producido en el sector público, en el sentido de hacer que compitamos, por ejemplo, en el mundo de la cultura, que la gente compita por fondos. Claro. ¿Cachai? Lo mismo en las organizaciones vecinales. Y en el caso del Estado, ¿cierto? Que nosotros nos reconozcamos como completamente diferentes los honorarios de los subcontratados, de los plantes de los contratas, entonces que terminemos peleando entre nosotros. Pero esa es la trampa. Entonces, nosotros tenemos que reconocernos como funcionarios públicos, trabajadores, trabajadoras del Estado, independientemente de nuestra condición contractual, ¿ya? Y solamente así me parece que se puede generar un frente único, común, que contribuya a defender el empleo público y a generar las condiciones para que el empleo público deje de ser empleo precarizado. Porque, ojo, acá no se pelea solamente, no es que los públicos peleen solamente por lo público. Muchas veces cuando se negocia, por ejemplo, el reajuste del sector público, ese reajuste se convierte en la referencia para las negociaciones después de las empresas privadas, ¿ya? Entonces, lo mismo se puede decir, o la misma analogía se puede hacer respecto de la lucha por la seguridad en el empleo público, ¿ya? Esa es una lucha por la seguridad en el empleo en general, ¿ya? Entonces, va a ser importante también que ese esfuerzo, digamos, por crear un frente único en el empleo público, en el Estado, también contribuya a procesos de organización y articulación con trabajadoras y trabajadores del sector privado que siguen precarizados también para efectos de generar frente único para avanzar hacia la seguridad en el trabajo en general en el país. Oye, Pablo, muchas gracias por contarnos tantas cosas. Creo que la gente, nos quedamos cortos de tanta información que hay. Pablo, tú estás defendiendo hartos temas para aclarar, para que la gente aprenda también de lo que tiene que hacer este 25. ¿Hay algunas redes sociales o alguna página o algo donde puedan seguir un poco lo que están haciendo ustedes? Para que la gente se vaya informando. Mira, nuestro sindicato participa, el sindicato de Antofagasta, porque tenemos el Facebook y el Twitter de la federación, que es Federación de Trabajadoras y Trabajadores a Honorario UNTE, UNTTHE, que ahí estamos subiendo harta información como del sector público y también algunas cuestiones del plebiscito. Y del sindicato de Antofagasta participamos de una coordinadora que se llama Antofagasta por una nueva constitución. Y ahí también nos encuentran por Facebook y ahí estamos subiendo varias cosas, entre ellas muchas relacionadas con el proceso constituyente y el plebiscito, y ahora, por ejemplo, los protocolos sanitarios, las normas, cómo ir a votar, ¿cierto? Un poco derribar algunos mitos, de esto que han dicho que hay que ir con lápiz Bic, eso es falso, de que hay que ir con cierto tipo de mascarilla, eso es falso, de que hay que llevar, no sé, toalla húmeda para limpiarse el dedo por el tema del huellero y la tinta, eso es falso, no va a haber tinta, no va a haber huella, no va a haber dedo, ¿cierto? Usted tiene que ir... ¿De dónde nació eso del lápiz Bic? Yo me lo había creído, lo había comprado el lápiz Bic. Sí, a mí me ha llegado como por 7 grupos ya. Usted tiene que ir con su cédula, que incluso puede estar vencida desde noviembre del año pasado, no hay problema, ¿ya? Con su cédula, mascarilla, cualquiera, y un lápiz pasta azul. Si por algún motivo se le olvida, no tiene lápiz pasta azul, en la mesa le van a pasar uno, le van a prestar uno para que vote. Listo. La campaña del terror. Oye, ayer estábamos hablando, Pablo, con el abogado que es una eminencia, así, abogado, evangélico, por el apruebo. Mira qué hermosura todo eso. Estábamos justamente hablando de la campaña del terror desde el área de la religión, de lo moral. Que hay hicimos mito y leyenda de esto. Ahora el tema del lápiz, un montón de cosas que se ha escuchado, la gente está muy temerosa también por el tema de la pandemia. Entonces, yo les invito a que, o sea, si se abrió en el mall y usted, señora, fue al mall a comprarse la chala veraniega,
¿cómo no va a ir a votar? Entonces después no nos quejemos si no tenemos educación cívica, si no vamos a votar este 25. Así que eso, Pablito. Oye, un gustazo verte de nuevo, gracias por toda la información que nos das. ¿Y algo más que agregar? ¿Algo más que quieras agregar? Mira, un dato que quizás lo podemos conversar luego, pero en este momento, ojo, para que entendamos como el nivel de la precariedad del empleo, en este momento casi un tercio de la fuerza laboral ronda por ahí por los 9 millones y algo de personas en Chile, casi un tercio son trabajadoras y trabajadores informales. A comienzos de los 90, Chile se jactaba de que tenía la menor tasa de informalidad laboral en relación a el resto de países de Latinoamérica, o sea, países como Perú, Bolivia tienen 40, 50, 60% de informalidad laboral, y Chile tenía como 10, 15. Ahora estamos en un tercio, los jaguares de Latinoamérica, y por eso el tema del trabajo, del empleo, de la dignidad del empleo, es un tema realmente relevante en el marco del proceso constituyente. Me llama la atención, ya para cerrar, eso, que somos los jaguares de Latinoamérica en cosas negativas. También somos los primeros, por si no sabías cuánto, somos los primeros también en personas viviendo con VIH al mismo nivel de África. Somos también los primeros donde a más temprana edad los niños comienzan a echarse las drogas, en el alcoholismo, en el cigarro. O sea, en el fondo son estadísticas que hablan de un país que está disfuncionando hace mucho tiempo en muchas áreas. En estas jornadas laborales extremas, donde el papá y la mamá trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche con pega a la casa, que llega a ver a los niños durmiendo, donde no hay un desarrollo de la crianza. O sea, son un montón de áreas. Si se regula esto, que tiene que ver como en el fondo con la equidad dentro de lo laboral, se regulan un montón de otras cosas también. Los horarios, la calidad de vida dentro del núcleo familiar, un montón de cosas. O sea, yo me imagino que tú también lo vives, tú también trabajas en horario, eres papá, entonces es un movimiento que yo creo que toda esta participación tuya también parte porque tú lo viviste, me imagino. Sí, no, en general tiene que ver con eso, ¿no? Cómo uno vive y se relaciona con las condiciones concretas y cotidianas que le toca vivir. Así, por favor. Ya, Pablito Rojas, te voy a liberar para que te vayas a tu otra reunión. Este hombre no tiene vida, ¿eh? No tiene vida, pero está haciendo cosas buenas por el país, así que búsquenlo por ahí. Buenísimo lo que estás haciendo, así que te mando un besote, un abrazo y muchas gracias por ayudarnos. Seguramente te vamos a volver a contactar viendo tu súper agenda, pero vamos a hacer algo porque queremos derribar tantos mitos. Yo creo que te voy a llevar para eso, ¿ah? Mitos y leyendas del plebiscito. Sí, ya. Sí, ya. Ahí hablamos por interno. Un besito, Pablito, que estés bien. Un abrazo. Chao. Chao.